Sí, sí, licenciado, ahora recién está grabando la clase. Ahora, ¿no? Perfecto, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, ok. Bueno, entonces, permítanme, a ver, permítanme compartir, ya estoy compartiendo, permítanme abrir mi pizarra nuevamente. Ya. Ahora sí, ven mi pizarra, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya. Entonces, retomemos lo que estábamos haciendo. Estamos hablando del concepto de desplazamiento. Desplazamiento. Bien. El concepto de desplazamiento tiene que ver básicamente con el concepto de posición. Se dice que el desplazamiento, ¿ya? Que el desplazamiento es la magnitud vectorial, la magnitud vectorial que va de la posición inicial a la posición final de un móvil. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que en realidad quiere decir esta pequeña definición? Que si yo tengo un plano cartesiano XY, que lo he escogido para estudiar el movimiento de algún cuerpo, ¿no? Puede haber un objeto que se esté moviendo, por ejemplo, por esta curva que estoy aquí punteando. Hay un objeto que se está moviendo por esa curva. Ese objeto en un principio puede estar ahí para el tiempo cero, le llamaré. Y luego en otro momento puede estar por aquí para un tiempo uno. Entonces, con ayuda de este sistema de referencia, nosotros podemos ubicar el lugar donde estaba ese objeto al principio y el lugar donde estaba al final. Pero no olviden que esas son posiciones y en general se las conoce como vectores posición. R, 0, cuando el tiempo es 0, y esto otro será R1 para el tiempo, donde, donde R sub 0 y R sub 1 son vectores posición, ¿ya? Vectores posición. Permítanme corregir esta partecita que es con S, posición, ¿ya? Entonces, la ubicación que un objeto tiene en el transcurso de un determinado movimiento, aquí se le llama posición. Esto será posición inicial, esto será posición final, etc. Y al vector que une la posición inicial con la posición final,
se le llama desplazamiento. ¿Ya? Este vector de aquí se conoce como delta R, donde delta R se llama desplazamiento. Desplazamiento. Pero como tiene una flechita encima, había sido vector desplazamiento, ¿ya? No se van a olvidar de eso. El desplazamiento, entonces, es un vector. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos hasta ahí? Disculpe. Bien, licenciado. Muy bien. Inge, una cosita. Sí. No sé si es eso a mí, pero me parece entrecortada la pantalla. Siempre Uy, hace uy, uy, eso. uy, uy. Entrecortado. Amigo, A ver. sí. Sí, es lo Ya, mismo. Congelando un buen rato y desaparecen las imágenes así de... ya, puede ser mi señal entonces. Voy a volver a compartir mi pantalla, muchachos. Espérenme un momento, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿de acuerdo? Puede que alguna cosita por ahí esté interfiriendo. Está bien, licenciado. Muy bien. Listo. Sí, hay algunos problemas técnicos probablemente con mi señal. Bien. Permítanme ahora, voy a volver a compartir y me dicen, ¿el audio está bien? ¿Me escuchan bien? El audio bien, licenciado. Ya. La pizarra es la Perfecto. que Voy se a volver a congela. compartir. Sí, voy a volver a compartir mi pizarra. Y sí, hace rato hubo un problema con mi pizarra, no sé. Puede que ahora me van a decir. Ahora, ¿qué tal ven mi pantalla? Se ve bien, licenciado. Ya. Voy a escribir algo y me dicen si se alcanza a leer, ¿ya? Bueno, entonces, esta curva que va del t sub 0 al t sub 1, fíjense bien, sería la distancia que recorre. Esta curva que estoy yendo aquí con mi láser, esta curva sería la distancia que recorre y este segmento sería el tamaño del vector desplazamiento. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo se vio hasta ahí? ¿Sigue entrecortado o mejoró? Se ha visto bien en tiempo real. Así. Ya. Sí, sí, debe ser algún problema. La red a veces tiene esas dificultades, ¿no? Me van a hacer notar nomás con confianza para que yo repita, jóvenes. Muy bien. Bueno, entonces, volviendo al gráfico, quiero que noten la diferencia en que este segmento de acá, le voy a llamar S, sería justamente la distancia recorrida. La distancia recorrida. ¿Ya? Entonces, ustedes verán que entre el desplazamiento y la distancia recorrida, definitivamente hay una diferencia. El tamaño del vector desplazamiento, el módulo de este vector de acá, el módulo, no coincide con la distancia recorrida, ¿verdad? No coinciden, son diferentes. Pero resulta que en el cotidiano, que en la vida cotidiana, muchas veces confundimos el desplazamiento con la distancia recorrida. Muchas veces la confundimos. ¿Y por qué viene o de dónde se origina esa confusión? Se origina fundamentalmente por el tipo de trayectoria, ¿ya? Por el tipo de trayectoria. A ver, permítanme a mí hacer
la siguiente aclaración. Voy a dibujar nuevamente mi plano XY. Ya, ahí está mi plano XY. Aquí está mi eje X, 0, y mi eje Y. Ahora, en vez de que esté recorriendo esta trayectoria punteada, en vez de que esté recorriendo esta trayectoria curva, ¿qué tal si el objeto realiza una trayectoria rectilínea? ¿Ya? Una trayectoria rectilínea, donde todo empieza aquí en un tiempo t sub 0 y termina también aquí en un tiempo t sub 1. Entonces, en esa lógica, yo tengo aquí posición inicial y aquí tendré la posición final. Aquí estará entonces el R sub 0 y aquí estará el R1, es decir, la posición inicial y la posición final. Ustedes ven que la distancia recorrida sería este S y el vector desplazamiento sería el vector que viene de la posición inicial a la posición final, es decir, este vector, ¿no? Ese sería el vector delta R. Ustedes ahora notarán que como la trayectoria es rectilínea, como el objeto se mueve en línea recta, aquí se da una cosita bien interesante, ¿verdad? Se da el hecho de que el módulo del vector desplazamiento es igual a la distancia recorrida. ¿Se dan cuenta? Entonces, es ahí donde nace la confusión y en la vida cotidiana la gente empieza a manejar, digamos, desplazamiento como sinónimo de distancia recorrida. ¿Ya? Hasta ahí, por favor, si me han copiado bien, si tienen alguna duda, me comentan. Todo claro está ahí, licenciado. Ok, ok. Entonces, vale la pena un poquito aquí aclarar, ¿no? En general, la distancia recorrida no coincide con el tamaño del desplazamiento, con el módulo del vector desplazamiento. No coincide, en general. Solo coincide cuando hay un movimiento rectilíneo. Pero estamos hablando de un movimiento rectilíneo en una sola dirección. ¿Qué tal si volvemos? Si yo voy y regreso al mismo punto, aunque sea en línea recta, la distancia recorrida tendrá un valor y el desplazamiento puede ser nulo, puede ser cero. A ver, permítanme plantearles este ejemplo. Miren. Permítanme plantearles esto. Aquí tengo yo mi sistema de referencia, mi X, Y. Eso. Vayan tomando nota, por favor, junto conmigo, así para ir haciendo alguna aclaración a medida que surja alguna confusión. Miren. Normalmente todos iniciamos nuestra jornada en nuestras camitas, ¿verdad? Todos iniciamos nuestra jornada, estamos descansando, todos iniciamos nuestra jornada ahí. Esa sería nuestra posición inicial, ¿verdad? Y bueno, salimos, hacemos una serie de cosas, diferentes recorridos, y ¿dónde terminamos también todos? Otra vez terminamos en nuestra camita, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale tu desplazamiento durante un día? Pues 0, porque tu posición inicial
coincide con tu posición final. O sea, has llegado al lugar de donde has partido. Tu desplazamiento en un día ha sido 0. ¿Ya? Pero ¿cuánto vale la distancia recorrida durante un día? Ah, bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Es todo este espacio que han recorrido. Han ido a un lugar, han ido a otro, o finalmente eh, pueden haber ido por la universidad, no sé. Entonces, en general, no, fíjense bien, en general, la distancia recorrida es diferente del módulo del vector desplazamiento. ¿Listo? Ahí hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. A veces nos equivocamos y bueno, confundimos esas cosas. Muy bien. ¿Cómo estamos hasta aquí, jóvenes? ¿Pudieron tomar nota? ¿Hay alguna aclaración que deseen antes de entrar al concepto de velocidad media? Aquí claro, licenciado. Ya. ¿Se ve bien también? ¿Está todo bien la transmisión? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Ok, bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, voy a prestarme otra hojita aquí en mi pizarra y vamos a continuar con este análisis que estábamos haciendo. Pero ahora ya vamos a hablar de un concepto un poco más operativo que se llama velocidad media. Muy bien. En sus inicios, en los inicios del cálculo cinemático, los físicos han ido buscando siempre mecanismos para calcular diferentes variables. ¿Qué distancia recorre? ¿En qué tiempo? ¿Con qué velocidad? ¿Qué posición ocupa? ¿Qué desplazamiento ha tenido? ¿Qué tiempo ha empleado? Etcétera, etcétera. Y en ese ánimo de ir entendiendo los fenómenos que nos rodean, jóvenes, en el ánimo de ir comprendiendo la lógica de funcionamiento de estos fenómenos, el ser humano ha ido creando diferentes conceptos. Uno de los conceptos primigenios, es decir, originales, en el sentido de decir que dan origen a otras cosas, ha sido el concepto de velocidad media. ¿Ya? Entonces, la velocidad media está definido B con una M ahí abajito, vector, como el cociente entre el desplazamiento, ¿ya? Entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo empleado. ¿Listo? De manera más compacta, la velocidad media se define como delta R, desplazamiento, sobre delta T, donde delta R era posición final menos posición inicial. Y el intervalo de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Listo? Y resulta que este concepto de velocidad media se lo ha acomodado a cómo se movería un cuerpo si está solo sobre el eje X o solo sobre el eje Y. Entonces, han dicho lo siguiente: yo quisiera estudiar o yo quisiera calcular la velocidad media para un objeto, ¿ya? Para un objeto que se está moviendo sobre el eje X.
Obviamente aquí está el 0 y aquí está mi eje Y, que yo deliberadamente lo he dibujado más chiquito. Deliberadamente, a propósito. Muy bien. ¿Cómo será la velocidad media para un objeto que se esté moviendo solo sobre el eje X? Por ejemplo, un automóvil. ¿Ya? Un automóvil está primero aquí. ¿Ya? Para un tiempo 0, un tiempo inicial. Y después está por acá. Para un tiempo final. Entonces, lo que han hecho es decir lo siguiente. Nosotros sabemos que desde el origen yo puedo definir la posición de ese cuerpo hasta ahí y la posición del otro cuerpo también hasta ahí. Muy bien. Esto de aquí, no, disculpen, voy a cambiar de color. Esto de aquí y esto otro de aquí, ¿qué representaría? Este primer vector de aquí representa la posición inicial. Ese vector representa la posición inicial. Pero en el eje X, entonces de ahí que le llaman X sub 0. Esto de aquí, ¿verdad? Este vectorcito. Y este otro de aquí abajo, que está sobre el mismo eje X, representa la posición final. Y el vector que une, permítanme volver al gráfico anterior, el vector que une la posición inicial con la posición final es el vector desplazamiento. Es decir, el vector que une la posición inicial con la posición final es el vector desplazamiento. Este sería el delta X. Disculpen, lo voy a dibujar mejorcito para que se pueda ver bien. Entonces, este vector de aquí sería el delta X. Entonces, esta definición inicial de la velocidad media, ¿ya?, se ha escrito para el eje X de la siguiente forma. La velocidad media es igual al desplazamiento en el eje X sobre el intervalo de tiempo. ¿Y el desplazamiento cómo se calcula? Restando la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cómo es que se halla esto restando? Fíjense bien, yo quiero hallar este tamaño. Si quiero hallar este tamaño, ¿cómo haría? Bueno, a X final le quito el X inicial y voy a tener el delta X. Esa es la lógica para hallar el desplazamiento. Posición final menos posición inicial. Pero todo en el eje X. ¿De acuerdo? A ver, vayan tomando nota y me confirman. Si hay alguna duda, con gusto lo aclaro. Entonces, esta es la definición operativa del cálculo de la velocidad media para el eje X. Pero algunos estudiantes dicen, licenciado, ¿por qué el X final y el X inicial ya no llevan la flecha si son vectores posición? ¿Qué es lo que está sucediendo? La verdad no sé. Es decir, es cuestión de nomenclatura. En muchos libros ya no le ponen al X la flecha como tal para indicar que es un vector. Quizás sea porque, por ejemplo, si el X final es un vector, tendría que tener tres cosas. Como vector tendría que tener dirección, magnitud y sentido. Muy bien. Veamos si tiene dirección. La dirección, obviamente, es el eje X.
El sentido, bueno, el X puede ser a la derecha positivo y a la izquierda negativo. Entonces ahí está el sentido. Puede ser a la derecha, puede ser a la izquierda. Y la magnitud, bueno, el tamaño. ¿Qué tamaño tiene esto o qué tamaño tiene este otro? Tal vez por esa razón sea que ya no escriben aquí, ya no le ponen la flechita. ¿Listo? Pero nosotros no nos olvidaremos que estamos hablando de magnitudes vectoriales. Son vectores, porque te indica la posición de un cuerpo. ¿Dónde está un cuerpo? Allá, con una flecha. ¿Dónde estaba al principio? Allá, con otra flecha. Entonces, la posición son vectores. Los vectores posición son los que nos permiten calcular el desplazamiento, etc. Muy bien. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Ha escuchado bien? Sí, licenciado, todo claro. Ya. Muy bien. A partir de esta definición es que ya nos vamos a encontrar con la primera ecuación, que es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Permítanme bajar esto un poquito y llevar esto a este ladito para que no nos tape. Miren, quiero que se fijen en esto que voy a hacer. Este intervalo de tiempo, t final menos t inicial, todo esto, en esta expresión está dividiendo. Va a ir al otro lado a multiplicar. Entonces, perdonen, voy a cambiar de color. Entonces, la velocidad media por el tiempo final menos el tiempo inicial va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Ahora, yo lo voy a reordenar simplemente esto de acá. Le voy a dar la vuelta. Nada más. Una cuestión matemática. Velocidad media. Y este intervalo de tiempo lo traigo a este lado. Nada más como que he hecho una transposición de los elementos, ¿no? Entonces, digo, la posición final va a ser, esta posición inicial está con menos, va a ir al otro lado con más, y me va a quedar vector velocidad media por tiempo final menos tiempo inicial. Y ya está. Ahora, aquí dicen lo siguiente. ¿Qué pasa si esa velocidad media es constante? Entonces va a ser la velocidad a lo largo de todo el camino. Por tanto, esta expresión se puede escribir de manera más compacta así. Más velocidad, suponiendo que ya es constante, por el intervalo de tiempo. O si quieren, por el tiempo que dura ese intervalo. Entonces, por el tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este tiempo inicial podría ser a las 8:00. Y este tiempo final podría ser a las 8:10. ¿Qué tiempo ha transcurrido entre las 8 y las 8:10? Pues 10 minutos. Ese es el tiempo que voy a poner acá. El tiempo que duró el evento. Entonces, a partir de esas afirmaciones, los estudiosos han dicho, aquí tengo una ecuación bien interesante. Esta ecuación que estoy enmarcando, que se ha originado en la definición de velocidad media, resulta que es la ecuación para un movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento porque me permite analizar el cambio de posición. Ahí está, va de la posición inicial a la posición final. Rectilíneo porque todo es en el eje X. Y uniforme porque esta velocidad que aparece en este modelo matemático, jóvenes, es una velocidad constante.
Cuidado con eso. Constante. Entonces, a partir del concepto de velocidad media, y voy a prestarme mi láser un rato, a partir del concepto de velocidad media, aquí donde está mi puntero, hemos hecho algunos manejos matemáticos hasta llegar al modelo matemático, a la ecuación que me permite estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué particularidad tiene este movimiento rectilíneo uniforme? Que su velocidad tiene que ser constante. ¿Ya? Constante. Muy bien. Tomen nota, por favor, hasta ahí, y si hay alguna aclaración que hacer, me comentan con confianza. ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Ok, gracias por confirmar. Gracias. Ya cuando hagamos algunos ejercicios van a entender un poquito mejor cómo es que se manejan estas ecuaciones, ¿ya? Esta parte es meramente descriptiva de cómo llegamos a partir de la velocidad media a la ecuación del MRU, y esto no lo vamos a hacer más largo cuando veamos movimientos acelerados. Directamente vamos a decir, este es el modelo, porque la deducción es igual, así es gráfica y matemática. Pero en el curso en el que estamos, pues me interesa que ustedes sepan manejar estas ecuaciones en diferentes contextos. Muy bien. Aquí es importante aclarar que XF, X0, B y T, permítanme que nos demos espacio, y T representan las siguientes variables. XF se conoce como posición final. X sub 0 se conoce como posición inicial. ¿Ya? Esta es la velocidad y este es el tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades, las posiciones las vamos a medir en metros. 5 metros a la derecha, 5 metros a la izquierda, etc. En consecuencia, la velocidad se medirá en metros por segundo. Pero no olviden que la velocidad tiene que ser constante. Está definido para ese tipo. El tiempo lo vamos a medir en segundos. ¿Ya? Entonces, los ejercicios, los ejemplos que hagamos para calcular este tipo de variables tienen que tener esas unidades. Si están en kilómetros por hora, bueno, habrá que convertir a metros por segundo. Si están en, algunos hay en pulgadas, otros en yardas, ahí habrá que utilizar los factores de conversión. Pero les comento que el libro base que estoy utilizando, pues, utiliza todo el libro del Sistema Internacional. Todo está en metros por segundo, metros, segundo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Una particularidad también, como ustedes se están viendo aquí en este gráfico, jóvenes, es que si yo voy a utilizar este modelo vectorial de las posiciones,
necesariamente tengo que usar un sistema de referencia. ¿Por qué? Porque el X lo tengo que medir a partir del origen. Mi sistema de referencia es el plano cartesiano X y Y. Entonces, este enfoque vectorial necesariamente tiene que ir vinculado con un sistema de referencia. De ahí es que algunos autores a estas variables como posición final, posición inicial, suelen llamarle vector posición, vector posición. ¿Por qué? Porque en realidad son vectores, ¿ya? Son vectores. ¿Eso qué significa? Que sí o sí tengo que poner mi referente. Y a partir de ese referente yo veré si el vehículo está a la izquierda de mi referente, veré si está a la derecha para identificar si su posición va a ser positiva o negativa. ¿Ya? Tómenlo en cuenta, por favor. Bien. Si no hay ninguna aclaración más que hacer aquí, no olviden, estas son magnitudes vectoriales, ¿ya? Son vectores. Estos de aquí son vectores. ¿Por qué? Porque pueden ser positivo o negativo, están en la dirección del eje X y tienen un tamaño determinado. En cambio, el tiempo es un escalar. ¿Ya? Y no olviden que se puede multiplicar un vector por un escalar. Entonces, cuando yo multiplique aquí la velocidad por el escalar tiempo, lo único que estará haciendo es crecer o decrecer el vector velocidad, pero no pierde su identidad como vector. Sigue siendo vector la velocidad. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Puedo continuar? Todo claro, licenciado. ¿Me confirman, por favor? Sí está claro, licenciado. Claro. ¿Podemos continuar, jóvenes? Sí, Inge. Sí, licenciado. Ya. Muy bien. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces, vamos a pasar ahora a hablar de otra variable importante que es la aceleración. Y ya con eso vamos a sacar la ecuación de la velocidad para un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y ya podremos hablar de algunas cositas más. Entonces, hablemos de la aceleración. Muy bien. ¿Cómo estará definida la aceleración? La aceleración está definida como el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. En un intervalo de tiempo. Así está definida la aceleración. De manera más compacta, la aceleración está definida como delta B, ¿ya?, sobre delta T. ¿Y qué es delta B? Bueno, es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y a partir de esto, hacemos lo mismo que hemos hecho hace rato con la velocidad media. Algunos autores incluso conocen a esta definición como aceleración media. ¿Ya? Como aceleración media. Esto que está dividiendo el intervalo de tiempo va a ir al otro lado a multiplicar. En consecuencia, yo voy a tener T final menos T inicial igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Otra vez hago un cambio de elementos. Todo lo que está a la derecha lo traigo a la izquierda y todo lo que está a la izquierda lo llevo a la derecha. Y me fijo
que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo que dura este intervalo. Entonces, A por T. Fíjense, la ecuación que hemos encontrado es una ecuación que ustedes han debido conocer en su época de colegio, que me permite encontrar la variación de la velocidad en función de la aceleración. Pero esta ecuación va a funcionar muy bien, ¿ya? Cuando, y esto hay que tenerlo en cuenta, cuando la aceleración sea constante. Entonces, esta ecuación se convierte en la primera ecuación, ¿ya? La primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración es constante. ¿Ya? Entonces, la aceleración se entiende básicamente como el cambio de la velocidad. Perfecto. A veces cuando estamos andando por la calle con alguna persona o con algún grupo de personas y alguien se va atrasando, se va quedando atrás, nosotros nos damos la vuelta y decimos, oye, apúrate pues, cambia de velocidad. Otros más acuciosos dirán, acelera, ¿no? Entonces, en ese sentido es que hay que entender esta definición de la que en algunos casos también la conocen como aceleración media. Pero una vez que nosotros hagamos este despeje, la aceleración que vamos a usar aquí en esta expresión tiene que ser la aceleración constante. Si no, no va a funcionar bien este modelo. ¿De acuerdo? En ese sentido, ¿qué sería donde BF viene a ser la velocidad final? B sub 0 viene a ser la velocidad inicial. A es la aceleración. Aceleración. Y T es la duración del intervalo de tiempo, es decir, es el tiempo que ha durado de cambio de velocidad. ¿Qué unidades va a tener la velocidad? Bueno, metros por segundo, porque estamos trabajando en el sistema internacional. Y la aceleración, bueno, metros segundo al cuadrado. Y ahorita van a ver por qué. Si la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo, si la aceleración es delta B sobre delta T, y la velocidad se mide en metros por segundo y el tiempo en segundos, aquí al hacer medios con medios, extremos con extremos, me voy a encontrar con que la aceleración tendrá unidades de metros sobre segundo al cuadrado. ¿Verdad? Muy bien. Tomen nota, por favor, hasta aquí y si hay alguna duda me comentan con confianza. ¿Están confirmando, por favor, el audio? Sí, se escucha bien, licenciado. Perfecto, perfecto. Ok. Supongo que también se ve bien, ¿no? Mi pizarra. Sí, Sí, licenciado. Ya. Muy bien. Bueno, esa es la ecuación entonces de velocidades para el movimiento rectilíneo uniforme. Y hay otra ecuación más
la cual no vamos a hacer su deducción porque seguramente en algún momento la han visto ya. Y repito, a nosotros nos interesa más el manejo de estas ecuaciones. La otra ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme viene de un análisis gráfico que está en el texto. Les sugiero que lo revisen, pero no nos vamos a entretener mucho en eso. Dice la otra ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado es una que han visto ustedes en algún contexto. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración tiempoal. ¿No? Esta ecuación la han debido ver en algún otro contexto. Su demostración es geométrica, un poco. Ahí estamos. Les decía, la demostración es geométrica. No es muy difícil, les sugiero que lo revisen también en el texto. Pero la idea básica entonces para estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado es que ya no tiene una sola ecuación como en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? En esta ecuación, por ejemplo, también la aceleración tiene que ser constante. Cuidado. Esa es la marca registrada del movimiento rectilíneo uniforme. Aceleración constante, no velocidad constante. Velocidad constante es la particularidad, permítanme volver acá. Velocidad constante es la particularidad del movimiento rectilíneo uniforme. Y el movimiento rectilíneo uniforme, como pueden ver aquí, tiene una sola ecuación. En cambio, el movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene dos ecuaciones. Aquí están las dos ecuaciones. ¿Qué es XF? Posición final. X sub 0, posición inicial. Velocidad inicial, aceleración y tiempo. En ese sentido, estas dos ecuaciones también necesitan un sistema de referencia para poder resolver problemas. ¿Ya? Estas dos ecuaciones, esta y esta otra, están necesariamente vinculadas a un sistema de referencia. A un sistema de referencia. En este caso, al eje X, que puede ser positivo o negativo. El eje Y no lo estoy usando. Ya lo usaremos al ver la próxima clase, problemas de movimiento vertical. Es la misma ecuación, nada más que cambia un poquito el sentido de que la aceleración se utiliza la gravedad en el movimiento vertical. Y como el movimiento va a ser en el eje Y en vez de X, aquí se pone Y final, Y inicial. Entonces es un movimiento vertical. Pero originalmente estas ecuaciones han nacido para estudiar el movimiento de cuerpos sobre el eje X y que se ha acomodado muy bien para estudiar el movimiento en el eje vertical tomando a la gravedad como constante, como aceleración constante. Entonces, tanto las ecuaciones del rectilíneo uniforme y del uniformemente variado tienen que estar ligadas, jóvenes, a un sistema de referencia. ¿Ya? A un sistema de referencia. Sí o sí, no funcionan estas ecuaciones sin un sistema de referencia. Y ustedes dirán, ¿pero por qué, licenciado? Porque son vectores. Y esos vectores tienen un origen. ¿Y cuál es el origen? Pues el origen del sistema de referencia. Permítanme ver este gráfico de acá.
¿no? Aquí está. Este vector y este otro no tienen sentido si no pongo el origen. ¿Dónde está comenzando? ¿Dónde está el observador de este movimiento? ¿Me entiende? Por esa razón es que estas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado como del uniforme, sí o sí tienen que ir acompañadas con un sistema de referencia. Muy bien. Ahí. Y perfecto. Bien, con eso habríamos concluido la introducción al movimiento rectilíneo. La próxima clase vamos a ver el movimiento rectilíneo vertical, caída libre, y vamos a ver también cómo se resuelven problemas con estas ecuaciones y también cómo se resuelven problemas utilizando lo que se denomina el cálculo diferencial e integral. Para eso yo supongo que ustedes ya han hecho el curso de cálculo 1, ¿verdad? Entonces, revisen un poquito el concepto de derivadas e integrales. Es el procedimiento que vamos a utilizar ya para poder hacer algunos problemas con aceleración variable. Muy bien, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta hasta aquí, me confirman, por favor. Vamos a hacer una síntesis. ¿Me han recibido bien? Todo claro, licenciado. Perfecto, perfecto. Ok, entonces para terminar la clase voy a hacer un resumen de este movimiento rectilíneo. Esta es la introducción, ¿ya? Ya la próxima clase vamos a abundar un poquito más en algunos detalles. Bien, entonces, en resumen. Tenemos dos tipos de movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme, cuya particularidad es que su velocidad es constante. Muy bien. ¿Y cuál es el modelo matemático del movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces, ¿el movimiento rectilíneo uniforme tiene una sola ecuación, licenciado? Sí, tiene una sola ecuación. Disculpen, voy a cambiar aquí de color. Y esta es la única ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, el otro tipo de movimiento, disculpen, voy a escribir mejor, el movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene una particularidad donde la aceleración es constante. Cuidado, no es la velocidad constante, sino la aceleración. En este caso, el MRV tiene dos ecuaciones. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la otra, un poco más larguita, posición final, posición inicial, velocidad inicial por el tiempo, y más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Estas dos ecuaciones nos permiten determinar absolutamente todas las variables cinemáticas del movimiento rectilíneo de estos cuerpos, ya sea con velocidad constante o con aceleración constante. Pero algo que no hay que olvidar, y a veces por apurados cometemos ese error, chicos, es que estas ecuaciones están siempre vinculadas con un sistema de referencia. Quiere decir que esta posición final es respecto de algo. Puede estar 5 metros a la derecha del origen o a la izquierda, entonces será negativo.
Si la velocidad inicial está dirigida a la izquierda, esta velocidad será negativa. Si la aceleración es a la izquierda, la aceleración será negativa, pero siempre vinculado a un sistema de referencia. Eso es lo más importante de este análisis, jóvenes. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta hasta aquí, vamos a hacer un alto y nos vemos el martes. Por favor, vayan trabajando sus preguntas de vectores, que es para el próximo martes. ¿Me confirman, jóvenes? Todo bien, licenciado. Se entendió todo. Entendió Perfecto. todo Sí, bien. Ok. Muchas gracias, muchachos. Entonces voy a dejar de compartir. Perfecto. Y voy a detener también ya la grabación. Y el día de mañana